Presentes en este espacio del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, un cascarón que se resiste a la situación de la embestida de la reforma educativa. En esta ocasión, la sección 22 convoca a todos los medios para dar la posición política del movimiento en relación a la visita de Enrique Peña Nieto a la ciudad de la Resistencia. Hoy vemos que nuestra organización debe ser las reformas estructurales en nada benefician a nuestra población. Después del quinto informe de Enrique Peña Nieto, tenemos que mencionar varios puntos importantes a revisar. Está el tema de la seguridad, que lamentablemente en el informe maneja una cortina de humo para que la población mexicana no reconozca los homicidios que se generaron en el país. Y hablamos de afectaciones a periodistas, de afectaciones a luchadores sociales, pero principalmente a la sociedad que busca un mejor futuro para sus hijos. En ese aspecto también mencionamos que en el tema educativo, Enrique Peña Nieto miente. El costo de la infraestructura que menciona no es el que se ha dado a conocer en la realidad, no es el que se ha desarrollado en cada una de las comunidades. La reforma educativa en nada ha beneficiado la infraestructura de nuestras escuelas. Hemos señalado con claridad de que nuestras comunidades no han recibido ninguna atención y sobre todo porque buscan generar las mejores condiciones de hipotecar a nuestras escuelas y darle los mejores costos a las inversiones privadas. En ese aspecto también revisamos que en el tema de la prosperidad, Enrique Peña Nieto miente, porque existe pobreza en nuestro país y una pobreza muy marcada. Los programas que se han destinado solamente han servido para posicionar a varios partidos políticos y sobre todo a los intereses de los partidarios de Enrique Peña Nieto. Hemos señalado en estos 5 años toda la cuestión de la corrupción que se ha manifestado en el país y hasta el momento no hay ningún culpable señalado de forma directa y sobre todo el castigo a esos culpables. La ley siempre se ha hecho a modo y en ese referente la sección 22 seguirá manifestando su repudio a la política entreguista de Enrique Peña Nieto. En el tema de la prosperidad decimos entonces que no hay nada. La reforma energética, Pemex está entregada. 23% de lo que es el trabajo efectivo de Pemex se ha entregado a nuevas empresas. Oxogas, por ejemplo, Hidrocina y demás organizaciones que ven en México una inversión, pero sobre todo ganancias. Ven en México la posibilidad de salir adelante y en cambio a la población dejarla en el olvido y buscar más el asunto de generar la cuestión de la pobreza. En ese apartado, la sección 22 se está organizando para repudiar la llegada de Enrique Peña Nieto a la ciudad de la Resistencia. Ayer, la Comisión Política organizó una reunión para dar las propuestas en este día en la asamblea plenaria del Comité Ejecutivo Seccional y a partir de eso generar la convocatoria para que nuestros compañeros de base estén participando en la movilización y el repudio a Peña Nieto. Nuestro secretario de organización dará a conocer la dinámica en la que la sección 22 está integrando esta nueva protesta y sobre todo la revisión de la participación de nuestros compañeros de base. Buenos días a todos los medios de comunicación, compañeros, compañeras de base, que el día de hoy cumplen con una tarea emanada de nuestra Asamblea Estatal. Como lo ha mencionado el compañero de Prensa y Propaganda, la sección 22 fija su posicionamiento político ante el anuncio de la llegada del espurio Enrique Peña Nieto. Queremos manifestar que nuestros espacios de dirección son los que estarán estableciendo los mecanismos y las estrategias de la movilización.
Queremos manifestar en primera instancia que repudiamos la política del Estado mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto, ya que a lo largo y a lo ancho de nuestro país vemos la embestida en contra de los luchadores sociales, encarcelamientos, desapariciones que se cuentan por miles. Y es por eso que el movimiento democrático de los trabajadores de la educación de Oaxaca y el movimiento social no se pueden quedar estáticos ante la presencia de un personaje como lo es Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, nuestros compañeros de nuestra estructura, nuestros compañeros de los cuadros intermedios serán convocados para participar en la acción política. Acción política que tiene como propósito el repudio, el posicionamiento y la exigencia de justicia, principalmente, porque sabemos que el asunto de Nochistlán es un asunto que no se ha tenido claridad en la investigación y que sobre todo no se tiene a los culpables tras las rejas como debe de ser. También el asunto de los 43 compañeros normalistas desaparecidos en Ayotzinapa por el Estado mexicano es un asunto que también no se ha resuelto. Y asimismo los compañeros presos políticos en penales de alta seguridad, que está claramente evidenciado que los compañeros son inocentes, pero por una consigna política las mantienen en las mazmorras. Por lo tanto, son las demandas, pero también tenemos las exigencias fundamentales de nuestro movimiento y de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. El asunto de la abrogación de la mal llamada reforma educativa es una de las demandas que no vamos a renunciar de ninguna manera. De la misma manera, las exigencias en el orden local, en el sentido de restablecer una bilateralidad real, de tener que responder a las exigencias de los compañeros de base. De la misma manera, el asunto del reconocimiento mediante la toma de nota de los compañeros de la estructura del Comité Ejecutivo Seccional. Y todas y cada una de las temáticas que tenemos sobre la mesa, queremos reiterar que la exigencia de este movimiento es que se le dé solución y que no únicamente sea mediante un discurso falso y dilatorio con el que se pretende engañar a la población en general. De la misma manera, queremos manifestar que estamos haciendo el trabajo de aglutinamiento y de alianza con los diferentes sectores organizados en nuestro estado para que de manera conjunta y organizada salgamos el día jueves a manifestarnos mediante la acción política, porque efectivamente se ha estado manejando desde el estado de que este movimiento busca la confrontación. Queremos decir de manera muy clara que este movimiento siempre va a ir por la acción política, porque efectivamente estamos ejerciendo un derecho legítimo, estamos ejerciendo un derecho constitucional para decir que no estamos de acuerdo y que estamos hartos de estas políticas que únicamente están empobreciendo al pueblo y a los trabajadores. Por lo tanto, este movimiento también tiene la responsabilidad, porque tiene memoria, porque tenemos el asunto de lo ocurrido en el 2006, lo ocurrido en el 2007, en el 2013 y en el 2016. Y por lo tanto, este movimiento no puede quedarse de brazos cruzados y va a ser efectiva la organización que tenemos a partir de todos los compañeros de base. Por lo tanto, vamos a salir y nos vamos a manifestar de manera estratégica, de manera organizada, y queremos también manifestar que quienes pretenden desestabilizar el movimiento son precisamente los grupos que operan desde el Estado, es decir, los grupos que operan como grupos de choque y que son utilizados por el Estado. Por lo tanto, nosotros mantenemos la disciplina política de nuestros compañeros de base y lo hacemos siempre de manera orientada y de manera organizada. Y por lo tanto, este es el posicionamiento político desde la parte organizativa de nuestro movimiento democrático de los trabajadores de la educación ante la opinión pública, ante el pueblo de Oaxaca y ante el pueblo de México. Por lo pronto, en organización, los compañeros de la región de Valles Centrales han definido, a partir de la convocatoria del resguardo del IEPO, del plantón rotativo por regiones, activar una lucha constante y en repudio también hacia la visita de Enrique Peña Nieto. Para dar los pormenores de la organización de Valles Centrales, participará el compañero Alfredo.
a los medios de comunicación, a el público en general. Como región de Valles Centrales, informamos que el asunto organizativo para estar coberturando las acciones que como movimiento democrático hemos generado, estamos haciéndolo con el número que hoy observan los medios de comunicación, y desmentimos el asunto de que nuestra sección 22 está acabada y que no tenemos ya poder de convocatoria. El día 1 de septiembre pudimos demostrar también, ante el rechazo del quinto informe del espurio Enrique Peña Nieto, que pudimos movilizar a nuestras bases en una cantidad no como la que el Estado y sus esquiroles declararon. Y en ese sentido, tenemos el porcentaje acá y otros más compañeros trabajando codo a codo con los padres de familia, con los alumnos, porque efectivamente ha sido una de las acciones que el Estado ha implementado para dividir en las comunidades a los mismos compañeros, a las autoridades y a los mismos padres de familia. Por ello, este magisterio estamos cuidando para que esa relación de las clases sociales y sobre todo de las clases en el poder económico bajo, lo sigamos haciendo junto con ellos. Tenemos ya implementadas acciones, y en la visita de Enrique Peña Nieto a nuestra ciudad no es bien vista por todos los luchadores sociales y por todo el pueblo que ha estado en constante exigencia de que se resuelvan las demandas mediante las acciones pacíficas. Tenemos el asunto federal de la toma de nota, de la liberación de las cuentas y sobre todo de nuestros salarios que constitucionalmente nos corresponden, porque efectivamente tenemos derecho a la libre manifestación, tenemos derecho a formar un sindicato y tenemos derecho a tener un pago por estar en una acción en la cual defendamos los derechos laborales y sindicales de los compañeros. En el plano estatal también exigimos a esos funcionarios del instituto que ya dejen de hacer acciones que, lejos de estar favoreciendo a la unidad, que lejos de estar tejiendo la unidad social, lo que están haciendo es dividir en las escuelas y en las comunidades. Por eso, como Valles Centrales, estamos en la expectativa y estamos en alerta máxima para las acciones que vayamos a emprender y poder así rechazar esa visita de Enrique Peña Nieto a nuestro estado de Oaxaca, porque no es posible que se paseen por nuestros lugares del estado cuando no han sido capaces de responder las demandas que tenemos como magisterio y como movimiento social. En el quinto informe de gobierno de Peña Nieto se manifiesta la ingobernabilidad. Tocan el tema de la inclusión como algo relevante para Peña Nieto. Sin embargo, en el estado de Oaxaca se ha revisado la imposición de las reformas estructurales. Peña Nieto viene para las zonas económicas especiales. En esta temática hemos revisado en la región del Istmo la imposición de los proyectos eólicos sin consultar a nuestra gente. También revisamos la imposición de los proyectos mineros sin consultar a la población que saldrá afectada. También está la temática de las telecomunicaciones. En ese apartado, ciertamente Peña Nieto quiere acabar con la inclusión. No es incluyente en todo su proyecto. Al contrario, hay una represión constante hacia las organizaciones sociales. Por eso la sección 22, en este llamado de unidad que hace para el repudio hacia la llegada de Enrique Peña Nieto, está convocando a nuestros camaradas de lucha, a las organizaciones sociales, para que nos acompañen y estén en esta ciudad capital y alcemos la voz todos para generar las mejores condiciones de respeto hacia nuestros pueblos. En ese sentido tenemos la participación del compañero Lenin, camarada de Huacol. Ante la visita de Peña Nieto, preparamos las movilizaciones. En días anteriores se ha vertido información en donde se afirma que el espurio presidente del país, Enrique Peña Nieto, dentro de su agenda tiene planeado visitar tierras oaxaqueñas.
Oaxaca es un pueblo combativo y que no olvida que este gobierno y su partido en el poder han cometido agresiones, asesinatos y detenciones arbitrarias en contra los que alzan la voz. El 1 de septiembre, el gobierno federal entregó un informe a la Cámara de Diputados plagado de mentiras, pero en que los medios de comunicación se difunden como si en México viviéramos en un país de desarrollo social, democrático y de libertades. Tan solo en este año se contaron el asesinato de 14 periodistas, se descubrieron las corruptelas de más de 10 gobernantes del PRI, incluyendo el caso Odebrecht. Se evidenció la utilización de recursos públicos para espiar a los enemigos políticos del PRI. Se intenta imponer en la Fiscalía Anticorrupción a Raúl Cervantes para mantenerse en la impunidad. Negocian el Tratado de Libre Comercio, dejando en la miseria al pueblo trabajador, y abrieron las puertas a los monopolios extranjeros para entregarles nuestros recursos. No olvidamos las afrentas que el PRI gobierno ha cometido en contra de nuestro pueblo. No olvidamos que impusieron a bayoneta calada las reformas estructurales, detuvieron a más de 65 compañeros del movimiento social, asesinaron a camaradas de lucha y han desaparecido a muchos más. No olvidamos la represión de la APO en 2006 que su partido orquestó. No olvidamos la represión en contra del magisterio desde el 2013 por oponerse y luchar contra la reforma educativa. No olvidamos la masacre que cometieron en Nochixtlán. Por todo ello declaramos: las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos repudiamos al presidente Enrique Peña Nieto y nos declaramos listos para iniciar movilizaciones ante la intentona de pisar tierras rebeldes oaxaqueñas. Hacemos el llamado a todo el pueblo para realizar acciones en todos los rincones de Oaxaca para repudiar la visita de Enrique Peña Nieto, que se prevé sea en esta semana. Declaramos persona no grata a Enrique Peña Nieto y exigimos su renuncia, encarcelamiento por crímenes de lesa humanidad en contra del pueblo mexicano. Abajo las reformas estructurales, abajo el mal gobierno, fuera Enrique Peña Nieto. Fraternalmente, sección 22 del CENTE y de la CENTE, Comité de Víctimas 19 de junio, Coordinadora Estudiantil, Frente Popular Revolucionario, Frente Amplio de Lucha Popular, Dirección Colectiva, Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, Frente de Izquierdas Revolucionarias, Unión de Pueblos Originarios, Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha, Comité de Familiares y Amigos de Damián Gallardo, Unión Campesina Indígena de Oaxaca, Emiliano Zapata, Coordinadores de Bases del IMSS, Comité de Defensa de Derechos Indígenas, Organizaciones Indias de los Derechos Humanos en Oaxaca, Jóvenes por el Socialismo, Coordinadora Estudiantil del Estado de Oaxaca, Coordinadora Indígena Popular Autónoma, Comisión Magisterial de Derechos Humanos, Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca, Liga Mexicana por los Derechos Humanos de Oaxaca, Colectivo Mujer Nueva, Asamblea Permanente de Víctimas y Expresos Políticos 2016-2017. En este día también señalamos que el aumento de la gasolina se refleja en los bolsillos de los mexicanos. Hoy precisamente volvió a incrementar la gasolina y en ese marco la sección 22 siempre ha manifestado el rechazo hacia la política que lastima los bolsillos de nuestros ciudadanos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros luchadores sociales. En ese apartado también la sección 22 manifiesta su compromiso hacia las políticas públicas para generar las mejores condiciones de exigencia y salvaguardar los derechos de los mexicanos y de los oaxaqueños. En voz del secretario general, escucharán la posición política del magisterio oaxaqueño en relación a la llegada de Enrique Peña Nieto. Compañeras y compañeros, buenos días. A los medios de comunicación, al pueblo de Oaxaca, al pueblo de México, nos dirigimos de manera atenta y respetuosa y desde la ciudad de la Resistencia y uno de los pueblos
que tiene los recursos necesarios para poder trabajar con oportunidades, con trabajo para el pueblo. Ante ello, la sección 22, las organizaciones sociales, fijamos el posicionamiento y le decimos a Enrique Peña Nieto y a todos los empresarios que aquí en Oaxaca no les vamos a permitir su llegada. Aquí en Oaxaca, la base magisterial, el pueblo, está descontento con él, porque a través de sus 11 reformas, que una vez llegó o llegado a la presidencia de la República, solamente se ha dedicado a querer tratar de obtener los recursos naturales, el dinero, no para el país, es precisamente para los poderosos, para el capitalista, para aquellos empresarios, tanto nacionales y extranjeros, que pretenden acabar con la riqueza de nuestro país, y que a través de sus 11 reformas remendadas y que ya no tienen un sentido desde la Constitución de 1917, que fue precisamente en base a una revolución que se constituye con los derechos, las obligaciones. Ante ello no vemos ya la esencia precisamente de esa revolución que fijaron aquellos valientes hombres, y recibiendo la opinión, la participación del pueblo, se realizó y quedó. Pero a través de los gobiernos con grandes intereses los han modificado, y prueba de ello este espurio Enrique Peña Nieto reforma 11 reformas estructurales que simplemente convienen a los intereses de los poderosos. Lo decía, que a través de esas reformas habría oportunidades, bajarían los costos. Hemos aceptado, a lo mejor no con buena manera, todas las alzas, pero tenemos un tiempo límite, tenemos nuestra limitación, y la paciencia también se agota, y no nada más para el pueblo, sino para el magisterio y la sociedad en general. Ante ello, y con la probable visita que pretende realizar, y diciendo también que la sección 22 no tiene poder de convocatoria, se lo vamos a demostrar el día que venga, y lo hicimos el 1 de septiembre con el rechazo de su 5º informe, en donde la base salió a manifestarse, pero salió convencida de que no estamos de acuerdo con lo que se está realizando. Lo mencionaba, y lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, que las zonas económicas es el objetivo para los capitalistas, y Oaxaca tiene sus recursos. Hemos cuidado y hemos hecho la labor de informar a nuestros pueblos cuál es la verdadera intención de querer explotar nuestros recursos. Esos recursos no son precisamente invertidos o reinvertidos ni siquiera a México, menos al estado de Oaxaca. Ante ello, pues, y hacemos de conocimiento que no vamos a permitir, y también hacemos el llamado a todo el pueblo de Oaxaca para que venga a manifestarse, y que en su cara de Enrique Peña Nieto le digamos que no es una persona grata para Oaxaca y para México. Y a todos los empresarios que vienen, de igual forma, la sección 22 se ha conducido de manera respetuosa y organizada, y esta vez no será la excepción. Hacemos un llamado a toda nuestra base que para el día, probablemente jueves, estemos desde muy temprano para poder accionar, para poder decirle a la sociedad, pero principalmente al espurio de Enrique Peña Nieto, que no estamos de acuerdo y que no vamos a permitir su llegada. Vendrán, y la base sabe que el espurio nos debe, sabe que ha corrido sangre en todo el país de México, y no olvidamos el caso Atenco, que precisamente orquestó Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del estado. Aquella
ocasión y en el 2006, no vamos a olvidar tampoco cuando sufrimos la represión y los compañeros también de Atenco y de otros estados más, que ahorita suman miles y miles de muertos, desaparecidos, secuestrados, encarcelados, por manifestar la voz, por decir que no estamos de acuerdo y porque queremos que el pueblo entero sepa las verdaderas intenciones que pretende el capitalismo representado por Enrique Peña Nieto aquí en México y por otros más que se creen dueños del mundo, que se creen dueños de Oaxaca, y eso no es cierto. Nosotros, y como lo decía Emiliano Zapata, la tierra es precisamente de quien la trabaja, y eso a nosotros nos queda muy claro, y por eso retomamos de aquella esencia precisamente de la revolución, y que por ahí nace la Constitución defendiendo los derechos, dando oportunidades, pero este espurio con sus reformas está cambiando todo. Los hidrocarburos, la alza de la luz, no estamos viendo que realmente beneficie la medicina, la canasta básica, y así, ahorita también, al inicio de este mes, las casetas de peaje, que también le decimos que no son ni siquiera del Estado mexicano, son dueños los particulares, y que en una intención de sangrar aún más el bolsillo de todos los que pertenecemos a la clase trabajadora, aumentan incondicionalmente y sin consultar la alza precisamente de estas casetas, que son dueños los propios mexicanos y no los hacemos valer. Ante ello, pues, vamos con todo y no olvidamos todos los asesinatos que se ha cometido durante